principios y mis valores son fundamentales en este momento de transformación en una institución tan importante como el Senado. Esos principios, mi vocación de servicio, mi humildad, mi disciplina, mi responsabilidad. Yo estudio mucho, yo leo mucho. Me llevaron a tener primero liderazgo y simpatía al interior del grupo al que pertenezco y después a ganarme el respeto y la consideración de todos los grupos parlamentarios. Pero lo más importante para mí es que Tlaxcala sea visible. Claro que para mí ha sido muy bonito cuando me han dicho, es la primera vez que yo veo a una vicepresidenta en el Senado del Estado de Tlaxcala. Me lo han dicho periodistas, me lo han dicho políticos, incluso gente que en el Senado tiene trabajando más de 40 años, 20 años, ¿no? Me dicen, es la primera vez que un senador tlaxcalteca tiene la visibilidad que tiene usted, senador. Y eso se los agradezco. Para mí lo más importante es servirle al movimiento de transformación al que pertenezco y hacer que mi estado se sienta orgulloso y visible, porque Tlaxcala no solamente existe por su gran cultura y lo que le ha dado a esta nación, sino por todos los liderazgos que tenemos y que somos capaces de trascender más allá de la política estatal. Yo creo eso, que para Tlaxcala, más que la política local, es ver a nuestros políticos triunfando en lo nacional, porque no triunfa una persona, triunfamos en nombre de todo nuestro pueblo, y a mí eso me da mucho gusto. Voy a buscar la presidencia en la mesa directiva, sí, pero no como una ambición personal. Lo busco porque creo que puedo ser útil en este momento, donde este año va a ser de muchísima confrontación política. Entonces quiero ser útil a la institución, al Senado de la República, quiero ser útil al movimiento de transformación y quiero ser útil a todos los grupos parlamentarios para tener la posibilidad de dialogar y de poder poner con libertad de expresión nuestras posiciones sin faltar al respeto a la máxima tribuna. En este momento lo más importante para el presidente y para el país es tener a sus senadores y diputados completos al momento de votar, porque esa es nuestra función, para eso nos puso la gente. El pueblo va a sancionar al que no cumplió, porque quizá cuando están todos no te ves, pero cuando no estás y eres el que faltó para hacer el quórum, todos te ven. Cada quien va a cargar con esa responsabilidad histórica o esa irresponsabilidad histórica. Lo cierto es que en este momento la gran mayoría estamos aglutinados ya en este último periodo que nos falta en torno al proyecto, a fortalecerlo y a crear unidad. Yo pienso que ahorita, unos días que estamos ya de concluir, muchos senadores han igual asimilado la importancia de su labor, y lo voy a decir porque muchos de los que llegan a ocupar cargos públicos o de elección popular de Morena no conocen el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, muchos en el camino se han ido incorporando, y eso es lo que ha hecho esta irresponsabilidad, el no tener claro. Muchos de los que no estaban, creo yo que de aquí en adelante van a estar, porque esta sacudida fue muy, muy evidente. Pero además quiero decirles, en la mesa estuvimos pendientes, aunque no hayan estado los senadores que salieron, logramos las mayorías que se requerían, esperamos muchas horas, pero sí lo conseguimos y cumplimos con la ley y con el reglamento. La Suprema Corte de Justicia intentará, pero legalmente no va a poder invalidar las votaciones calificadas que obtuvimos ese último viernes de abril en el que sesionamos los senadores. Ricardo Monreal, por designación, nos lo propuso el presidente. Cuando tomamos protesta unos días antes, él nos pidió que le dejáramos a Ricardo Monreal ser el coordinador de la Junta de Coordinación Concertación Política. Es una petición del presidente. El presidente, hasta este momento, nunca nos ha pedido que quitemos de ese espacio al senador Monreal. Entonces, el senador Monreal tiene mi respeto porque ha sido un político hábil, útil, para lograr muchos acuerdos dentro de
del Senado, considerando que no tenemos mayoría calificada y logramos más de 50 reformas constitucionales gracias a su habilidad política. Sin embargo, para la presidencia de la mesa directiva, quienes votan son los senadores y su voto es libre, es secreto y es individual. Es importante para que se defina el voto del senador Monreal, como él siempre lo ha dicho, su voto es el de él y él sabe que tengo hacia él toda mi consideración política y creo yo tener su respeto. Creo que el senador Monreal no será una piedra de tropiezo, porque es un hombre inteligente y sabe que yo lo puedo ayudar mucho en este último año. ¿Por qué somos electos por el pueblo, el poder legislativo y el poder ejecutivo, y el judicial no? ¿Por qué tiene una excepción? Es inconstitucional que el poder judicial no emane del pueblo. Y podría decirse, pues es que al ser una designación de una terna por el ejecutivo y ratificado por senadores, adquiere calidad popular. No, en realidad esa ha sido una trampa que se ha ido construyendo en la Constitución para que este poder tenga un privilegio supremo. Por eso el presidente le ha llamado el supremo poder conservador judicial, porque en realidad quienes tendrían que castigar los excesos de los poderes es la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de distrito, los tribunales locales y por supuesto los juzgados de primera instancia en lo que le llaman justicia cotidiana. Ellos tendrían que estar sancionándonos por nuestros excesos, el abuso de poder, el enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Entonces, el Poder Judicial fue perdiendo su calidad popular, porque en la Constitución de 1824 sí se establece un mecanismo para que el pueblo tenga interlocución a la hora de proponer a quienes van a ocupar estos cargos. En realidad se fue desdibujando y sobre todo ya en este periodo neoliberal se hicieron modificaciones para que prácticamente quien quedara en la Suprema Corte fuera una designación del Ejecutivo. Y además se les dio poder transeccional. O sea, tú terminas un gobierno y se quedan 4 o 5 ministros que se van a quedar ahí todo tu periodo y tú dejas así otros, porque en realidad lo que estaban haciendo era cubrirse la espalda poderes como el Ejecutivo, sobre todo, donde muchos asuntos de corrupción y de abuso de poder, de modificaciones a la Constitución que se hicieron durante el periodo neoliberal, anticonstitucionales, no tuvieran ninguna objeción y que detuvieran el avance de la transparencia, el que la gente pudiera ejecutar el derecho de la revocación de mandato, de la consulta popular. Démosle el poder total al pueblo, que el pueblo también decida al Poder Judicial. Bajo ciertas reglas, entendemos que a diferencia del Poder Legislativo y del Ejecutivo, sí se necesita una preparación técnica jurídica. Entonces, que permitan conocer quiénes son esos técnicos, cuál es su calidad moral, cuál ha sido su ejercicio, cómo han ejercido los cargos desde que son jueces, porque para llegar a ser ministro traen una carrera judicial que narra toda una vida de comportamiento, dónde está su ética, su calidad moral, a quién han representado, que todo eso se permita conocer y que entonces a partir de ciertas reglas el Ejecutivo pueda plantear una propuesta que se mande al INE, no al Senado, y que el INE los meta en una boleta y el pueblo vote por ellos sabiendo quiénes son, porque saben, la gente ni conoce a los ministros de la Suprema Corte y no es posible que este supremo poder consolide toda una estructura en este momento, de corrupción, de complicidades, de impunidad, de privilegios, de verdad de privilegios que son inhumanos, que son inmorales y que son inconstitucionales, porque ellos, que son garantes de la Constitución, violan el artículo 127 constitucional, donde se establece que ningún funcionario ganará más que el presidente, excepto ellos. Díganme ustedes, ¿quién sanciona a los ministros de la Suprema Corte por corruptos, por ladrones, por actuar con impunidad?
Pues sí lo conocí antes de que se hiciera público porque tengo una amistad muy cercana con el senador Armenta. Tengo la confianza de ser su compañera. Soy somos como Batman y Robin ahorita en el Senado. Si no está él, estoy yo, y sabe que tiene plena confianza en mí. Me comentó, mira, recibí este mensaje. ¿Qué ves tú en él? Y yo les voy a decir, si estuviéramos hablando de un nivel de personajes en rangos menores de la política, uno podría decir, hay cosas que puedes tomar como personales, si son temas personales. Pero estamos hablando de la presidenta de un poder y del presidente de otro poder, que en el fondo están tratando una iniciativa que presentó Alejandro Armenta como senador para que la Constitución se modifique y los integrantes del Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte, sean electos por el voto popular. No estaba tratando la ministra un tema personal, estaba tratando un tema institucional. Entonces, es una ingenuidad pensar que yo de manera personal te trato un asunto tan delicado sin saber que estás reconviniendo a un senador en el ejercicio de su función, protegido por la Constitución, que claramente dice que en el ejercicio de nuestras funciones no podemos ser reconvenidos por nadie. Ella conoce la ley y ella estaba reconviniendo al senador sobre su trabajo legislativo, cuestionándole si tenía calidad moral o no para presentar la iniciativa que estaba presentando. Eso, por supuesto, que es no solamente una agresión de un poder autoritario y soberbio, con una dosis de falta de capacidad y de preparación política, porque no es lo mismo ser ministro de la Suprema Corte y leer la Constitución y ser un constitucionalista a ser un político de altura, que te dé el respeto del lugar que estás ocupando. Cuando tú eres ministro de la Suprema Corte y presidente, tú no puedes llamarle a nadie a título personal, mandarle mensajitos con emojis burlándote. Yo hasta le dije a Alejandro, primero confirma que sea su número. No creo, tengo un hijo de 19 años, él no lo haría. No creo que esta señora lo haga. Pues sí, salió a decir, aparte, sí lo hice, ¿no? Y además el senador Armenta le manda un escrito oficial y le dice, contéstame. Y esta lo contesta de manera pública, con una carta. Sin membrete, pero con una carta. Con una carta sin membrete. Por eso el presidente acaba de decir, Alejandro Armenta, el miércoles, para efectos de lo que yo le solicité, no me ha contestado. Porque yo no le pregunté a una mujer, yo le pregunté a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia si envió desde su teléfono esos mensajes, ¿no? Entonces no le ha contestado de manera oficial y él sigue en su derecho de poder. Saben que la actitud de la ministra la puede llevar a un juicio político. La puede llevar a un juicio político. Que el presidente ya recomendó, no, ¿para qué la hacen víctima? Además no tenemos las mayorías calificadas, pero las podemos tener. Y si el pueblo decide que tengamos mayorías calificadas en el 24, el juicio político no solamente puede ser por esta forma de reconvenir a un senador, por haberle liberado las cuentas a un exsecretario de Seguridad Pública que en Estados Unidos fue declarado culpable de 5 delitos graves, incluida delincuencia organizada, el enriquecimiento, producto de esos delitos, que mientras allá era declarado culpable aquí, le liberaban las cuentas a la esposa que había congelado la unidad de inteligencia financiera. Eso amerita también juicio político. Y el juicio político puede estar el próximo año o el otro año si el pueblo decide darle mayoría calificada a Morena y a sus aliados. Y podríamos estar viendo otras condiciones del Poder Judicial y una reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el futuro de Ana Lilia en este próximo año? El futuro mío está en las manos del pueblo de Tlaxcala. Yo no tengo ni una falta, no tengo ni un permiso, nunca llego tarde. He sido una senadora calificada incluso por medios nacionales como la más productiva en la historia del Senado. He aprendido mucho.
Hoy tengo mucha experiencia. Tengo a flor de piel los problemas de la nación y he generado una intuición dentro del ejercicio de esta actividad. ¿Qué es lo que necesita Morena? Hoy Morena necesita políticos profesionales de Morena. Yo soy un personaje con esas características que hace falta para seguir contribuyendo a la construcción de lo que falta todavía en el siguiente tramo de este proceso de transformación nacional. Pero yo voy a estar donde el pueblo de Tlaxcala quiera, porque lo van a decidir a través de encuestas. Y si el pueblo de Tlaxcala quiere que Ana Lilia Rivera sea la primer senadora por el método de reelección que ya establece la Constitución, el pueblo me lo dará a través de una encuesta. Si considera que soy digna de su confianza, si consideran que puedo seguir ayudando al proceso de transformación, si eso quiere mi pueblo, yo voy a estar donde el pueblo me ponga. Sí conozco el asunto, no tengo relación directa con los maestros que están peleando sus derechos constitucionales. No he tenido ese acercamiento, les voy a decir por qué. Yo trato de ser respetuosa de las competencias que nos corresponden, sobre todo con este gobierno. Quien tiene hoy en sus manos resolver esta justa demanda de los maestros despedidos injustificadamente hace 2 sexenios, es el Ejecutivo, porque es su patrón. Aquí cambian las personas, pero el ejercicio del poder ejecutivo y las consecuencias de quien lo haya ejecutado son responsabilidad del que llega y toma el encargo. Aunque yo no los haya despedido, si yo soy el gobierno en turno, yo tengo que resolver. Y aquí hay 2 cosas que son fundamentales de entender. Quizá económicamente el Estado no esté preparado para absorber los laudos laborales. Entendemos que hoy el dinero es más cuidado, que hay prioridades y que si ahora indemnizas, descapitalizas una parte del presupuesto o si los reincorporas, desplazarías a otros que ya ocupan esos lugares y como quiera que sea, genera un problema. La única manera de solucionarlo, primero, es actuar con humanidad y ponerte del lado del otro. Segundo, hablar. La política es hablar, es hablar. Si tú hablas, vas a encontrar un punto de coincidencia. Quizá no sea todo lo que solicitan como pago indemnizatorio, pero tampoco les quieran dar una limosna, porque no están pidiendo limosna, están pidiendo lo que legalmente les corresponde. Lo peor es ignorarlos y dejar que siga creciendo ese problema porque alguien en algún momento lo va a tener que resolver. Entonces, por eso es que yo no me he metido en ese conflicto, ni puedo aconsejarles nada, ni hacerles consentir nada. Yo prefiero siempre decirle a la gente, esto está dentro de mis facultades o no está. Si es un tema legislativo, transitamos con una ley, con un punto de acuerdo, con un exhorto. Si no está dentro de mis facultades, entonces no me puedo meter. Y yo sí les quiero hacer un llamado a las autoridades a quien les corresponda. Los momentos extraordinarios son los que definen a las personas extraordinarias. Ser extraordinario es ayudar a resolver el problema de estos maestros, porque la justicia es un derecho humano y el trabajo también. Entonces, si se priorizan los derechos humanos en un gobierno humanista como el que representamos en Morena, se pueden hacer esfuerzos económicos, pero hay que atender con justicia a quien demanda atención. Siendo representante de la FAO a nivel internacional, presentando una ley modelo en toda América que ha sido aprobado por más de 13 congresos internacionales, presentando esta iniciativa en la Federación. ¿Cómo me iba yo a quedar callada cuando veo que se presenta en Tlaxcala una iniciativa de ley que va en contra
del proceso de declaración del agua como un derecho humano y que pretende escudar, porque habla del derecho humano al agua, pero la habla nada más en términos de la presentación del dictamen, en los considerandos llamados. Pero cuando tú lees la ley, lo que se está concesionando es el servicio. Y ya tenemos la experiencia de Puebla, lo que significa concesionar el servicio y desaparecer a los comités comunitarios de gestión del agua, ¿no? Entonces va en contra de la naturaleza del propio movimiento, de la propia ley que el presidente está cobijando, esperando el momento de que nazca, ¿no? Entonces, pues hay tantos intereses económicos tremendos ahí que no hemos podido avanzar como quisiéramos, pero tampoco podemos seguir permitiendo que en los estados avance la privatización. Hay que detener y hay que esperar. Entonces, yo nunca lo he hecho con el afán de agredir a ningún grupo político o a alguna persona. Quiero decirles que yo leí todo el dictamen, ¿eh? Leí los considerandos, la presentación, los artículos. Y a mí me dio mucha pena cuando leí esta iniciativa, que es un machote que alguien elaboró. Y yo los invito a que lo lean ustedes. Ahí está, yo lo saqué de la propia Cámara de Diputados. El que lo hizo dice, diputado o diputada, miren, yo las iniciativas de ley que presento llevan mi nombre. Ese era para alguien, fuera hombre, mujer, alguien la mandó elaborada. Ni la leyeron, porque así como se las mandaron, nada más la firmaron y la entregaron. Les aseguro que la puedo debatir más yo que quien la presentó, porque yo sí la leí toda. Entonces, yo no quiero agredir políticamente a nadie, pero yo voy a defender los intereses para los que la gente me puso y voy a ser congruente con las causas que lucho. Y no me importa ser incómoda, nunca me ha importado. Quien decide hoy es el pueblo. Esos grupos de poder mafiosos, esa oligarquía disfrazada de democracia, tiene sus días contados si el pueblo quiere. Y si no quiere el pueblo, pues yo voy a luchar hasta donde pueda con eso. He hablado con todos, los conozco a Ricardo Monreal, conozco a Dan Augusto, conozco a Marcelo, incluso por el espacio que hoy tengo en el Senado, me ha tocado estar en varios eventos con el secretario, ya sea con uno o sea con el otro. Y con Ricardo pues convivo mucho desde que llegamos al Senado, con el senador Ricardo. No tengo nada malo que decir de ellos, son parte de este proyecto, han hecho un trabajo correcto, por lo menos han cumplido con muchas de las cosas que les ha pedido nuestro movimiento. Sin embargo, la trascendencia del proyecto de transformación que esperamos nosotros se consolide en 30 años, ¿qué características necesita el candidato o candidata de Morena para suceder al presidente Andrés Manuel? Claridad de conocimiento del proyecto de transformación, que lo conozca, que lo entienda y que lo sienta. Puedes ser un político con muy buenas tablas, entregaste buenos resultados, pero sientes el poder, no el proceso de transformación. Entonces, eso necesitamos. ¿Qué otra cosa necesitamos como candidato? A una persona que tenga la firmeza de seguir separando el poder político del poder económico, que no sucumba ante las mieles del poder, ante las delicias, ante el ofrecimiento de empresarios transnacionales, gobiernos extranjeros, medios de comunicación, sectarios, etcétera, etcétera. ¿Qué necesitamos? Un liderazgo que se afirme en la defensa de nuestra soberanía nacional contra los intereses extranjeros, que sea firme. Esas tres características, acompañada de calidad moral y de un profundo sentido humano del servicio público. Y yo creo, ¿verdad, Martín? Te arrebato las palabras, porque la conozco, porque hace 26 años que la conozco. La conocí en el 2005 gritando en contra del desafuero. La conocí en el 2006 cuando tomamos el Zócalo en las plazas oponiéndose al fraude electoral del 2006, durmiendo en su campamento a un lado de la casa de campaña donde dormía el licenciado Andrés Manuel López Obrador. La conocí como una secretaria
que colaboró con el presidente, innovando con los segundos pisos y con otras grandes obras que impulsó como científica. La conocí armando a las Adelitas, sentada día y noche fuera de los congresos gritando en contra de la reforma energética. La conocí brigadeando casa por casa para formar Morena. Lo siente, lo conoce y lo va a defender. No hay mejor candidato para Morena que Claudia Sheinbaum. Y lo digo con toda la humildad, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos esta ley de 3 de 3? Porque asciende a rango constitucional la violencia política y la violencia de género y la violencia doméstica y la violencia cometida contra las mujeres, contra los niños, niñas y adolescentes. Se le llama 3 de 3 porque no podrá ser candidato ni podrá ocupar ningún cargo en el gobierno, en los 3 niveles, por eso también es 3 de 3, nivel federal, estatal y municipal, aquel que tenga o esté en la lista de deudores alimentarios morosos. ¿Qué quiere decir? Que haya un juicio con una sentencia donde le obligaron a pagar pensión alimenticia a sus hijos y no lo hace. Segundo, aquel que tenga señalamientos judiciales con sentencia por abuso sexual, por acoso sexual, por violación, que inhiba la libertad sexual de las mujeres. Tercero, aquel que tenga sentencias por violencia doméstica, política de género o cualquier tipo de violencia. Estas 3 características impiden que los partidos políticos bajo sanción postulen para cargos de elección popular o como gobierno, secretarios, subsecretarios o cualquier encargo de designación directa, porque la Constitución hoy prohíbe que sean objeto de un empleo y que tengan ingresos del erario público, faltándole a la mitad de la población o más al respeto, que somos más de la mitad de población mujeres. Entonces, esto sí es un acontecimiento histórico. Ahora, ¿qué pasa con esos funcionarios que están ya colaborando o que son en este momento diputados, senadores, presidentes municipales y que tienen esos señalamientos judiciales? Los van a tener que despedir y los que quieran ir a la reelección están impedidos. Yo conozco casos de presidentes municipales de Tlaxcala que se han expresado de manera vulgar y deshonesta en contra de regidoras y síndicas. Incluso las han amenazado de muerte y han atentado contra sus vidas en Tlaxcala. Estos señores no pueden ser candidatos de sus partidos para la reelección, aunque la busquen. Entonces, el que haya ascendido a nivel constitucional es importantísimo, pero además viene acompañado de otra cosa. Hace un mes, más o menos, modificamos el Código Civil Federal para establecer cómo se establece y se organiza el registro de deudores alimentarios y qué otras consecuencias tiene aparecer. Aparte de que ya no vas a poder ser candidato, ni podrás trabajar en la administración pública de los 3 niveles, si hay una sentencia firme, no podrás tramitar tu credencial de lector, no podrás tramitar tu pasaporte, por lo tanto no podrás tramitar la visa y no podrás tramitar tu licencia de manejo. ¡Qué pena que las mujeres hayamos llegado hasta ese nivel para obligar a un hombre a hacerse responsable de su paternidad! Y esto lo hacemos no en defensa solo de las mujeres, sino también de las niñas, los niños, que son abandonados por sus padres, que andan regando hijos por todos lados, olvidando que comen, que necesitan casa, que necesitan educación, salud y amor, ¿no? Entonces, pues vamos a tener, y me da mucha pena, ¿no? No es odiar a los compañeros varones, es crear una sociedad más equitativa y darle justicia a los que nunca la han tenido, ¿no? Entonces, esta es importantísima, la verdad yo estoy muy contenta, me entusiasma. Modificamos el artículo 55 y 91 de la Constitución para hacer visibles al 30% de la población, los jóvenes de México. Es increíble que habiendo 500 diputados tengamos menos de 10 menores de 30 años.
Entonces hemos logrado que con la modificación a la Constitución los jóvenes de 18 años en adelante puedan ser candidatos a la representación popular en la Cámara de Diputados, no así en senadores. ¿Y por qué es importante? Hay quien debatió y dijo que no tenían experiencia, que no estaban preparados para asumir el poder. Están equivocados. Hay muchos jóvenes allá afuera que han asumido la responsabilidad social que tienen con este tiempo. Le corresponderá a los partidos elegir a los mejores. Si no se trata de que pongas a tu sobrino, a tu hijo, al novio de tu hija, se trata de que elijas al mejor, al joven que está en el activismo político, que está en la lucha social, que se ha destacado porque toma causas, porque lidera causas, porque se atreve a hablar. Si no les damos oportunidad, ¿cuándo? Les pedimos el voto y no los dejamos votar. Tienen el derecho a ser votados. Es inconstitucional que les dé ciudadanía plena a los 18 años, pero para ser votados hasta los 21, o en el caso del servicio público, para ser secretario de Estado hasta los 30. Entonces hemos modificado la Constitución para que los jóvenes de 18 años puedan ser candidatos a diputados y también puedan ser miembros del Estado como secretarios a partir de los 25. Entonces, pues bienvenidos y los jóvenes nos van a demostrar que pueden y con más.